Bienvenidos al laberinto. Hoy traje el serrucho. Adelante, Joaquín. Un serrucho cortito, porque yo pensé que yo ya me había acomodado para escuchar tu presentación. Pero qué suerte, no tenemos a Fiorella en vivo, no tenemos a Ximena en vivo, que vendrán por Zoom. Adelante, Joaquín. Sí, más allá de lo que tengamos o no tengamos, tenemos el programa número 6 del laberinto. Claro, María Josefina Placa, es un deleite escucharla. Exacto, y así nos metemos al laberinto entonces. Así nos introducimos en el laberinto, porque hoy en el laberinto hay sexo y deporte. Ay, serrucho en serio, yo lo saco a este hombre. Adelante. Habrán notado que el laberinto está en continuo cambio. Uno entra por un lugar, sale por otro, pero no hay un programa igual a otro. Por eso hoy la entrevista es distinta a las que venimos generando hasta ahora, porque tenemos a la doctora María Josefina Pla, que tiene dos títulos que impresionan de por sí, que es directora de Instituto de Derechos Humanos, Institución de Derechos Humanos, y la Defensoría del Pueblo también. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Es el título largo de esta institución. ¿Y si tuviéramos que explicarle a la gente qué es lo que hace tu institución? Bueno, en el artículo primero de la ley que la creó en el 2008, eres encargada de proteger, promover y defender los derechos humanos. Con detalle. Ese artículo 1 podríamos obviar hoy todo lo demás, claro. Pero esos tres verbos, yo el día que me propusieron para participar, me quedé y aprendí esos verbos porque me parece que si cumplimos ese espíritu, estamos cumpliendo la ley. De la misma manera que un día, siempre la Declaración de Derechos Humanos del 48 marca un hito en la historia de los derechos humanos, y cuando cumplió 70 años en el 48, el mismo año en que nací, o sea, yo soy de la misma edad que la declaración, establece el artículo primero que todos los seres humanos son iguales, nacen iguales en dignidad y derechos, y como tales deben tratarse unos a otros fraternalmente. Y hago lo mismo. Está todo el desarrollo posterior. Pero si nos tratáramos todos fraternalmente y estuviéramos convencidos de que somos iguales en derechos y dignidad, otra cosa sería la... Sí, a mí me impacta mucho cuando se habla de eso. Nosotros lo damos en la facultad, el artículo primero, aparte de la declaración, y el 25, que es el derecho a la salud también. Que también es un derecho a la salud que incluye a la salud como la entendemos, ¿no? Que es tener vivienda, tener ropa, tener entretenimiento, tener comida, tener saneamiento. No es tener hospitales. No. Después, inmediatamente de entrar en la institución, se aprobó la nueva ley de salud mental, que es en la que más trabajo yo. Y esa define especialmente la salud mental como el estado de bienestar en que uno tiene todo. Es un proceso histórico en que todos esos factores que tú decís tienen que ver, porque si alguien está sin trabajo o sin vivienda o sin... es un proceso determinado socialmente. No puede sentirse... Y una cosa que también lo tiene la Constitución de la República en el tema del trabajo, el sentirse útil a la comunidad y que puede poner al servicio de la comunidad todas sus capacidades, porque cada uno tiene distintas. Entonces, si todos nos sentimos sirviendo a la comunidad, poniendo el potencial de todo lo que somos y la misión que podemos sentirnos que tenemos, las normas ayudan, pero si la realidad no las vivimos intensamente y las ponemos en práctica, no... Nosotros, claro, le insistimos mucho a los alumnos, a los universitarios, el hecho de que cuando uno ve a una persona que tiene una situación desfavorable socialmente o en su salud y eso, está afectando su dignidad, que es algo como nosotros tenemos que reivindicar y defender. Si tuvieras que hacer un diagnóstico, ¿cuál es la situación de la dignidad de los uruguayos hoy por hoy? Es tan difícil, porque la dignidad es poder mirar a los ojos, la dignidad es
sentirse, es decir, esa igualdad y ese poder entrar a cualquier lado y que no lo miren, que no... Claro. Eso tan doloroso de que por la condición social ya se le mire con sospecha, con acá no entras, Claro. toda esa cantidad de cosas que hacen a que no... Pero crees, yo tengo la percepción de que lo que más marca justamente es eso, es capaz que la condición social, ¿no? Capaz que claro, lo que más, porque... más inclusive que yo tenía un amigo que era jugador de fútbol en España, que era africano, entonces él me decía, a mí me ven negro hasta que saco la billetera, yo saco la billetera y me ven rubio de ojos celeste. Y era un poco porque Bueno, él decía, sí. más que el racismo, acá el tema es la porofobia, es más fuerte. Claro, todavía. a eso iba. La porofobia es cuando es pobre o viene refugiado, viene Claro. escapando de alguna situación, cuando la migración tiene buscar condiciones mejores de vida, pero el que va a estudiar, el que va a una pasantía a trabajar en un organismo internacional contratado, todo ese no... Sí, no, sí, o los jugadores de fútbol, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, Cuando sí, hablaban no. de los inmigrantes en España, yo decía, bueno, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sí, ¿no? sí. Ahí no se no mide importa. con la misma, claro, no se mide con la misma. Pero te decía, la situación, ya igual más allá de la dignidad, incluyéndola, los derechos humanos, ¿en qué aspectos te parece que están más afectados o más frágiles en nuestra sociedad? Hay muchas. Que las dos áreas de mayor actividad en la institución, en mi caso, es el tema de la discapacidad y el tema de la salud mental, Claro. que obviamente la salud mental está incluida en una de las condicionantes. Bien. Por eso nos parecía tan interesante hablar contigo Sí. hoy, porque en este programa que Sí. se habla mucho o está presente, sí. o es como un programa de discapacidad sin Sí. serlo, porque es un poco el Sí. desafío que nos habíamos Sí. planteado, decíamos, bueno, ¿en qué situación estamos Y con respecto a eso? para algunos, decir el derecho a la locura cuesta entenderlo. Mucho, claro. Porque es el derecho a capaz que es distinto. Desde chico puede sentirse con otras, no, mi hijo tiene que estudiar y mi hijo tiene que salir de tal manera. Puede ser diferentes, aceptar la diversidad y aceptar. Entonces, los que de alguna manera caminan por ese derecho a la diversidad han demostrado la capacidad de hacer algo, de ser útiles a la comunidad, de aportar algo desde otra perspectiva. ¿Y cómo llegaste a la institución? El mecanismo de la institución está dirigido por un directorio de 5, un consejo directivo de 5 miembros que tiene que estar propuesto por organizaciones de la sociedad civil. Y yo varias veces cuando he hablado de cuando uno pasó ya los 70 puede hablar de la historia, del camino que ha recorrido. Mi biografía la podría definir por las sorpresas. Hubo una sorpresa en mi vida que fue irme a vivir a Flor de Maroñas, viviendo en el Parque de los Aliados, y eso costó en mi entorno. Claro. Eso del derecho a la locura, pasarlo a estas historias. Una vuelta a mi padre, ¿qué digo? ¿Qué decimos para explicar? ¿Por qué te vas a...? Yo ¿Por qué antes dónde vivías? En el Parque de los Aliados, atrás del Pereira bien. Rosell. Sí, claro. Y él me acabo de recibir de abogada y demás, hice una opción de vida, irme a vivir a Flor de Maroñas, integrarme a la comunidad cristiana de la zona. Bueno, la profesión le fui dando un perfil de Claro, sos abogada, le contamos sí, a la gente para... de trabajo en consultorios barriales, toda una serie. Bueno, esa fue la primera sorpresa. Después, obviamente, trabajé los 30 años de profesión en temas sindicales y laborales, pero muchísimo dedicado a esta situación, más que el título que me dieron en facultad. Me acuerdo cuando un cura ahí en la parroquia, en una celebración así social grande, fiesta de la comunidad, me dio el título de abogada de los pobres. Para mí era claro. un honor. Sí, claro. Y las vueltas de la vida, a los 60, mueren mis padres en un mes, y yo ya me había jubilado en el 2003. Y en 2008 ocurre esto,
Es cierto, perdón que te interrumpa la historia, pero para meter esta reflexión en ese instante. Yo tengo un amigo también que ya grande fue huérfano y decía, yo no estoy acostumbrado a ser huérfano. Y a mí me impactaba mucho esa reflexión, porque claro, mi papá falleció hace unos años, y mi mamá sí está viva, pero él me decía, yo no estoy acostumbrado a, no sé, vivir sin padres. Y era un hombre muy grande, porque sus padres eran muy grandes también, muy mayores. Sí. Bueno, nosotros, yo en el 60 se murió el primer abuelo, y murió el primero en el 60, 61 el segundo, el 63 el tercero y 67 la cuarta abuela. Y en ese momento la maestra de quinto decía que yo me pasaba diciendo que tenía los 4 abuelos y vivos. Los padres los tuve hasta los 60, claro, pero murieron después de 65 años de casados. Murió papá en julio y mamá... ¿Qué edad tenían? Eran del 19 y murieron en el 2008 con 88 y 89. Y mamá murió al mes. Murió, como decía alguien, esto es una noticia triste, a la vida, ¿no? o la más linda historia de amor, porque no tenía sentido la vida. Después de 70 años, porque digo, claro, hubo entre el noviazgo y todo, claro, eran 70 años de historia acompañada. Bueno, y yo a la semana, yo viviendo allá, siempre había puesto límites acompañaba, tenía historias de ahijados, historias con todos esos consultorios, y en la vida en el barrio tenía, claro, muchos vínculos. Pero sorpresivamente en el 2007 se muere una señora, y yo había tenido mucha historia con la familia, con los hijos, ¿no? Pero sorpresivamente quedaron estos chicos huérfanos, y yo no estaba buscando la maternidad ni nada, por lo menos conscientemente. Y a las semanas se empezaron a quedar en casa y me pidieron si se podían quedar para festejar los cumpleaños. Claro. Y bueno, y así fue la historia. Casi fue una adopción. Una adopción sorpresa, por eso, claro, te dije las sorpresas de la vida. Y a los 10 años de eso, la sorpresa máxima fue a los 70, que alguien me venía a proponer, estamos buscando candidatos para esto, porque había que postular, claro, te queremos postular a ti. Yo dije, ay, ¿te parece con esto? Yo estoy dedicada a esta historia, muy dedicada a esto me absorbe. Eran 3. En un momento salió circuló la noticia de que tenían que ser menores de 65 los postulantes. Uy. Poner un tope, que nosotros discutimos en cualquier concurso que pongan tope. Claro. Y dije, ay, me salvé. Y modificaron el llamado y era sin límite de edad. Claro. Bueno, y me eligieron, ahora estamos terminando el 4º año, queda un año, pero... ¿Y qué te queda ahora que estás, digamos, ya avanzado de este periodo? Bueno, ¿qué reflexión es una historia, es riquísimo lo que se puede hacer, es riquísimo lo que yo coseché de profundidad, y aún hoy uno sigue encontrando cosas que le gustaría reflexionar más, porque eso de que nacen todos iguales, como digo yo, es muy relativo en el sentido de que existen normas, es decir, que condicionan las oportunidades al nacer. Claro. Es decir, no se cambia, es decir, al nacer no nacen todos con las mismas posibilidades, claro, de salud, sociales y de historia de vida. Claro. Entonces, es decir, no es lo mismo nacer con las la famosa meritocracia, pero igual está buenísimo el reflexionarlo, porque se habla mucho, ¿no? Ministros en televisión han dicho, si una persona se esfuerza puede llegar a salir de la pobreza. Bueno, acaba de salir un libro que estoy leyendo por la mitad, una investigación en Fugman, viendo la dificultad de eso, que es una de las cosas que condiciona más que los méritos y el esfuerzo,
es el tema de la herencia. Sí, claro. No Sí, es lo- aparte el dato es medio demoledor, como que Sí, el sí. 90% de los pobres siguen pobres toda la vida y sus hijos son pobres, y el 90% de los ricos siguen ricos, bueno, o sea, mucho más allá del es esfuerzo, ¿no? recomendable para leer alguna de esas cosas. Bueno, y una de las... los primeros 2-3 años yo iba descubriendo nuevas temáticas. Había temáticas como estas dos que yo venía con muchos antecedentes de sensibilidad por los temas, por 1000 cosas. Pero había temas nuevos, me acuerdo de una jornada organizada dentro de la UDELAR sobre el derecho a la tierra, que tiene muchísimo que ver con esto que veníamos hablando. Todo el tema de la diversidad, todas las opciones. Me acuerdo en un coloquio organizado por la Junta Departamental de Montevideo, me tocó ir a charlar sobre el derecho a la diversidad y todas las opciones sexuales. Claro. Y yo decía, expliqué cómo me había nacido la conciencia, toda la historia de vínculos con el tema. El derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, todo eso yo iba avanzando por terrenos que quería profundizar. Sí. Y al día de hoy, que estamos ya en el final, más allá de la tentación que yo tuve este año con las sorpresas de la vida a los 70 años, con un chiquilín de 20 que uno estaba apostando a salir adelante, que de un día para el otro faltara, y que uno se podía decir, me retiro, no, seguir por lo que ha sido la historia de él de lucha por los derechos, especialmente de las personas con discapacidad, pero sobre todo me viene el sentimiento de cuántas cosas me gustaría profundizar más y ya se va el tiempo. Ya se va el tiempo, ¿no? Hablando de tiempo que se va, nos queda nada más que un minutito de este bloque, pero tenemos otro bloque donde vamos justamente a profundizar la historia, porque te quiero dejar pendiente esto que me lo dijiste cuando hablamos para la entrevista en la previa, el hecho de que estabas transitando un duelo totalmente atípico, si se quiere, a lo que la gente está acostumbrada. Me parece que quizá hay mucha gente que esté escuchando este programa que también esté transitando diferentes duelos, que algunos tendrán que ver con la muerte y otros con los cambios, quizá, pero son duelos al fin, y me parece que está buenísimo escuchar un testimonio para ese lado. Pero vamos a hacer un cortecito. Perfecto. Y venimos enseguida y seguimos con Josefina Pla. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo.
Seguimos con María Josefina Pla, que habíamos quedado en esta, bueno, en la adopción y el duelo, esta cosa que venía. Vamos a contar un poco la historia de la gente, ¿no? Yo decía que la sorpresa fue encontrar la comunidad de Santa Gema e irme a vivir a Flor de Maroñas en la década del 75-77. Que ahí era un primer momento. Yo me recibí de abogada, me iba a recibir de abogada el mismo día que empezó la disolución de las cámaras. Claro, o sea, el un momento precioso. Ahí para ser yo abogado. dejaba de ser estudiante y pasaba a ser adulta, claro. y el país dejaba de ser democrático para hacer una dictadura. Bueno, las sorpresas de la vida a los 60 de golpe. En un mes yo perdí mis padres y a la semana yo estaba recibiendo a Ricardo, Anita y Virginia en casa. O sea que de alguna manera alguien dijo, ¿qué manera original? ¿Qué edad tenían Ricardo, Ana y Virginia? Claro, ¿qué manera tenían original? en ese momento 9, 8 y 7. Claro. Pero alguien dijo, qué manera original de hacer un duelo. Dejaste de ser hija para ser madre. Para ser madre, tal cual, sí. Le contamos a la gente, aparte, que Ricardo y Ana estaban en situación de discapacidad. Y bueno, Virginia tenía más dificultad intelectual, pero ¿Qué tenían, Ricardo y Ana, qué tenían? Y Ricardo, uno no sabía lo que tenía, es decir, y yo decía, no busquemos diagnósticos. Es decir, claro. A veces viste que los diagnósticos tuvo ayudan a una dibujar a gran la gente que angustia escucha. Claro. por la pérdida de la madre a los 6 años. Claro. Y habían quedado huérfanos, por eso. Por eso, y después empezó a tener problemas de aprendizaje en la escuela y demás. Acabó con un título de la Facultad de Agronomía en la escuela por lo que fue su adhesión a la huerta. Y hoy todas las maestras de la escuela estuvieron presentes ahora en la despedida, con un cariño y con un afecto y con una memoria, claro, que no todos los chiquilines que han pasado por una escuela lo tienen. Había en el velatorio que pudimos hacer, la directora, 2 o 3 de las maestras, al día siguiente otras llamaron, o sea que tenían muy claro el vínculo afectivo que tenían con ellos. Claro. Y el año pasado había logrado igual ir a dar una charla a la escuela sobre temas de discapacidad. Eso fue ocurrencia de él y la luchó hasta lograr en la escuela poder hacer esto. Claro. Tú me preguntabas si fue de alguna manera atípico el duelo ese frente a mis padres, porque inmediatamente, en ese caso, yo era tan agradecida de haberlos tenido hasta los 60. Yo cumplí 60 en el medio entre la muerte de papá y la de mamá. Claro. Y en ese mes. Sí, una locura. Y ahora, bueno, por ejemplo, en el 2018, ellos murieron en el 2008, en el 19, pero empezamos en el 18, en el 19 a celebrar los 100 años del nacimiento de papá. Y entonces hicimos es decir, todo el año de homenajes, de concursos, de trabajos académicos y demás. Claro. Es decir, y para mí fue el año... ¿Qué hacía tu papá, que era? Profesor de Derecho Laboral, y fue decano de la Facultad de Derecho y fue presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Para ilustrar a la gente de quién estábamos hablando. Claro. Bueno, y entonces, de la misma manera que en el 16 yo había festejado los 100 años del casamiento de mis abuelos. Es decir, vaya a saber por qué. Cuando entré en la institución yo dije muchas veces, he disfrutado de profundizar mis raíces genealógicas y también mis raíces cristianas. Es decir, por los dos lados yo tuve mucha historia muy rica en ese lugar. Y la sorpresa de este año fue, si bien Ricardo había dado señales de necesidad de mayor atención, pero él me había acompañado en todo
el trayecto por la institución y de ahí, porque creo que del arranque, del día del nombramiento, de la asunción nuestra en el Palacio Legislativo, en que ahí vivimos los problemas de la accesibilidad, no funcionaba lo que es la rampa que había o el ascensor que había en el Palacio Legislativo, por tanto pudo subir Graciela Rodríguez, pero no pudo subir Nico. Y fueron a saludarme y ahí quedó un vínculo especial con Nico, el tema no de te dejaron discapacidad. subir. Sí. Quemaste todo, después nos contás. Después. Y a poco tiempo se ligó con Ricardo, con Candy, hizo 2 años de talleres, pero iba a una reflexión con Martín Maguna y demás, es decir, que lo ligó al tema de la discapacidad, participó en el tema de la marcha, y como Anita, su hermana, estaba en silla de ruedas con parálisis cerebral desde nacimiento, es decir, él asumió ese rol, que varios lo nombraron en el momento de la despedida, de cómo se había convertido en el protector de su hermana, que al principio le había costado mucho aceptar por qué es así, y después cómo la quería, y, claro, bueno, y cómo ella lo quería a él. claro. Resultado, este año tuvimos la gran sorpresa de que en 2 días, un lunes dijo me duele la cabeza y hubo que internarlo, y el jueves de mañana... Pero no tuvo que ver con el COVID, No fue COVID. Que celebramos que no fuera COVID, no por discriminar a los... por ustedes. Pero por eso Vanes. nos permitió una cosa que yo exijo ahora, un derecho que uno en otro momento yo no lo hubiera advertido o sentido con tanta... La necesidad de los rituales de despedida, Sí, claro. la necesidad de honrar a los familiares, queridos, amigos que fallecen. Y tan es así que esta semana yo reclamé cómo se estaban abriendo todos los lugares y seguían restringidas las visitas al cementerio, cuando el cementerio es un lugar de memoria y de honra y además de espacio grande. Y los rituales que... Los rituales, que es decir, nosotros lo vivimos porque 3 domingos nos dedicamos a pintar la tapa del tubular, claro. que es ahí las condiciones sociales generan una creatividad y una arte que quizás no tienen. Y en el propio Cementerio del Norte uno pasa por todas las tumbas de mármol y son mucho más frías, oscuras, porque hay más árboles. El pedazo de los tubulares es un parque sí, claro. hermoso, lleno de coloridos, y bueno, y ahí, pero a lo que voy es a lo esencial. Ricardo nos dejó el legado de esa historia en tan corto tiempo, de su compromiso por la lucha por los derechos de las personas por discapacidad. Él y las 2 cosas que él reclamaba era poder estudiar y poder trabajar, y en todo tenía barreras, y él lo sufría y mucho. Claro. Entonces, el que haya peleado por eso y caminado en pos de eso, y que haya dejado una huella en eso, que al día siguiente, él murió el 29 de abril, y la Secretaría de la Discapacidad del PIT-CNT lo recordara el 1 de mayo, para mí fue... Claro, esas cosas, imagínate. ondas de consuelo. Pero mi modo a veces de entender y de construir futuro es pescar en frente a la realidad la cantidad de señales previas que cobran sentido. No es mirar para atrás. La memoria, ya lo decían las comunidades, los pueblos originarios, es una de las... mejores instrumentos para construir el futuro, porque la memoria permite rescatar señales, como digo yo en mi lenguaje. Él me había escrito, yo había visto días antes que me había escrito algo en mi muro de Facebook, que normalmente el muro de Facebook lo escribe uno. Sí, es privado. Lo otro le pueden hacer mensajes. Algo, sí. Bueno, me había escrito él más de una vez me hacía cartas con mucha gratitud. Todo el tiempo de la pandemia nos habíamos vivido con una intensidad afectiva, los 3 en casa. El 20 de mayo del año pasado,
él había dicho, qué bien mamá que estamos pasando este tiempo en familia. Claro. Primera señal. Él me abrazaba, pero con una fuerza, todo eso del distanciamiento, todo, Sí, como sí, sí. estábamos en burbuja, Claro. y él decía, me hace bien. Por eso el derecho a la ternura, el derecho al afecto, al ser abrazado. Yo lo he dicho en varias charlas cuando vemos condiciones muy difíciles de niños y adolescentes. Digo, pero ¿cuántos abrazos recibieron estos chicos? Claro. Si son números, son en lugar de ser personas con historias propias. Y Ricardo el año pasado había logrado aceptar la muerte de su madre, diciendo, bueno, la extraño mucho, porque más cuántas veces lloró queriendo estar con la madre. Claro, claro. Él no tenía Bueno, miedo era a un la... chico, claro. Sí, pero no tenía miedo a la muerte, lo que tenía era dolor por las condiciones de vida difíciles, soportando estas agresiones. Entonces, en lo último que me había escrito, esos 15 días antes, había puesto una frase que a mí me costó descifrarla porque por su problema de aprendizaje no era salido de la Real Academia. La redacción, ¿no? La redacción. Y alguien parado atrás me dice, pero nos hicimos familia. Y ahí, bueno, Claro. esa frase, que la empecé yo a comentar en los días previos, que ya estaba internado y estábamos todos acompañando ese dolor, fue de una fuerza, Sí, sí, sí. de Y de una complejidad también, Sí, porque, porque- hacer familia quiere decir algo que nos cuesta mucho aprender, ¿no? Asumir Sí, nuestra familia de sí, origen, sí, bueno. construir una familia para Y el la otro vida. día, cuando yo decía que cada vez que uno leía la convención, la leía desde una nueva perspectiva y le hacían eco otros textos, el último o el penúltimo artículo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que yo la quería haber repasado hoy, Claro. habla hace un acto de fe en el valor de la familia. Cuando se lee ahí familia, quiero ser bien amplia y abierta. Claro, que no es mamá, papá y los Es nenes. decir, no es Claro. es el sentido de núcleo afectivo que nos sostiene y nos construye Claro. y nos da identidad. Y Ricardo había logrado eso y no se necesita ir a buscar un diploma ni a primaria ni a secundaria. Es decir, eso se aprende en la vida y él había logrado ese diploma. Claro, es y que esencial. una de las hermanas me lo haya regalado, y lo tengo con orgullo, Claro, claro. nos hicimos familia. Nos hicimos familia. Me parece una frase preciosa aparte para Y está- poner como lema del laberinto. Y está con la foto de los 4 en el Parlamento, el día Sí. que yo asumí, lo pusimos en un azulejo con esa frase en la tumba. O sea que yo me río porque las tumbas de los tubulares son revocadas Sí, sí, en claro, el claro. cemento y sin embargo está de fondo nada menos que los mármoles de Carrara del Palacio Legislativo, sosteniendo el cuerpo de Ricardo ahí que descanse. Claro, claro, Entonces, muy fuerte. parece Te iba a ser- decir, porque tenemos que ir terminando, pero que no quería terminar la entrevista sin preguntarte a una institución de esa importancia y que reserva algo tan esencial para nuestra sociedad como la dignidad de nuestros compatriotas, Sí, nuestros sí. compañeros y compañeras, ¿no? Por la gente que nos rodea y con la que vivimos. ¿Cómo podemos ayudar? tomando conciencia. Cada acto de estos, alguien que hoy escuche el programa Laberinto va a caer en la cuenta de eso. Entonces, yo aliento a quienes tienen que transitar estas cuestiones difíciles, abrazarse, tomar conciencia del valor de lo que es la fraternidad, porque Claro. vuelvo al artículo primero que hoy nombramos de la legislación, tratarnos fraternalmente, con respeto, con igualdad. ¿Cuántas cosas se pueden hacer compartiendo cosas simples? Sí, sí, la fraternidad que a veces en estos tiempos parece que se pierde con mucha facilidad, a veces los medios fomentan eso en vez de lo contrario. Entonces por eso es una alegría tenerte acá. Bueno. Un aplauso para María Josefina. Por favor. Y te vamos a volver a invitar y Con gusto. ahora somos familia también. Bueno, así que, bueno. como somos familia volveremos al laberinto, nosotros Sí. seguimos en el laberinto.
La ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. ONAJPU. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo esta columna de política y discapacidad para el programa Laberinto desde el municipio de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones. Está ubicado entre el municipio y la ciudad de Las Piedras y Progreso. Es un municipio nuevo, con gente que hace muchos años vive en este lugar y que ha construido esta ciudad y este municipio. Y hoy, a partir de estar aquí y conversaciones que estuvimos realizando con el alcalde, con la alcaldesa, estuvimos viendo los temas de transporte y queremos ir abordando e ir incorporando en esta serie de columnas que hablamos de las políticas públicas distintos temas. Hoy el tema va a ser el de transporte y lo vamos a presentar rápidamente. El tema de la discapacidad y el transporte es un tema clave. Las personas que viven la discapacidad y en particular la discapacidad motriz han planteado históricamente que sin transporte no hay trabajo, no hay educación, no hay actividades culturales. Es el medio fundamental para poder trasladarse. Si no se puede resolver esto, difícilmente se puede desplegar y desarrollar una vida. Y el problema del transporte ha estado centrado generalmente y por su relevancia en lo que es el transporte público, los ómnibus. El tema de la accesibilidad en las unidades, el tema del costo de los boletos son los dos pilares fundamentales para poder tener un acceso adecuado. En este momento estamos viviendo una definición muy importante que ha tomado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ha sido a través de un decreto de disponer que las personas con discapacidad puedan poder sacar un carnet para poder movilizarse libremente en todo el país con lo que es el transporte interdepartamental y el transporte suburbano. Esto es una noticia muy importante para todo el Uruguay y en particular para Canelones, porque es una población que permanentemente su acceso a servicios está en Montevideo. Obviamente que esto es parte del problema nacional, pero quienes viven cerquita de la centralidad muchas veces van a trabajar, van y vienen, los distintos servicios se desarrollan en la cercanía de donde viven y la forma que tienen es de poder cruzar los límites departamentales. Esto tiene un costo muy alto por el valor del boleto y realmente que las personas con discapacidad, que muchas veces por la situación tienen mayores dificultades de acceso a los recursos, puedan lograr este objetivo, que es una demanda de muchísimo tiempo, es algo que valía la pena mencionarlo. Lo que estamos también tratando de hacer es impulsar a que este decreto se cumpla. Es algo que realmente no ha sido sencillo a lo largo de los distintos gobiernos y desde
los gobiernos departamentales, tanto de Montevideo como de Canelones y también de San José, han demandado también y han ofrecido acompañar esto. Es el caso del gobierno de Canelones, que le ha planteado en esta administración decididamente a poder volcar recursos para que esto se pueda concretar. Así que bueno, por un lado informar de esto, tratar de situar para aquellos televidentes que no son cercanos a la realidad de la discapacidad, que este es un tema, un problema que se está atendiendo y que esperamos pueda ser un punto de inflexión en la vida de muchas personas. Obviamente que esto tiene otro pilar, que es, aún teniendo el dinero o la posibilidad de subirse al vehículo, que el vehículo tenga condiciones de accesibilidad. Este ha sido un tema que todavía es un gran problema. En el caso de Montevideo, a partir del año 2008 se estableció que las unidades tenían que tener condiciones de accesibilidad, una primer línea que fue la CA1, una línea céntrica, luego se empezaron a incorporar distintas unidades con accesibilidad. Al día de hoy, Montevideo en su transporte urbano cuenta con un 50% de vehículos con accesibilidad. Esto ha generado un montón de oportunidades, también un montón de dificultades por las condiciones y las características que tienen los vehículos. Y este proceso se está dando también en el área metropolitana. Esta zona de Las Piedras, 18 de Mayo, cuentan con algunas unidades accesibles, pero requiere de un impulso mayor, porque justamente lo que tiene es que no es un problema incluso económico, sino de viabilidad de poder trasladarse. Entonces, como para ir cerrando e introduciendo este tema, que lo vamos a ir trabajando también a lo largo de las columnas, porque vamos a hablar de los sistemas de transporte de taxi, sistemas de transporte escolares, de turismo, para poder tener una visión general de lo que es este tema. Hoy hacemos esta introducción desde un lugar además que le da sentido y conecta con las realidades y la percepción de la vida de personas con discapacidad que la viven distinto en función del lugar donde les haya tocado nacer y vivir. Desde 18 de mayo les mandamos un saludo a Joaquín, a todo el equipo del Laberinto, y nos vemos la próxima semana. Y en el Laberinto llegamos a un recoveco de los suburbios del Laberinto, que es el fútbol con Nicolás Falcón. Qué linda presentación, me encantó. Sí, ¿La puedes repetir cada programa, por favor? Quedó, sí. Estoy pensando en venir con una pelota, como en los programas deportivos. ¿Por qué el conductor tiene una pelota? Yo pensé que ya la había traído. No, esta parte la cortamos. Muy gracioso, Yacilo. Antes de empezar el fútbol, quedamos pendientes en la entrevista con... No, hoy vamos a aclarar una cosa. Sí, aclaremos. ¿Qué es deporte lo que vamos a hablar? No es fútbol. Muy bien. Hoy no. Muy bien. Me gusta Dale. Porque igual los programas acá en Uruguay se llaman deporte y tienen fútbol. Y no hay un programa de deportes. No hay. Sí, pero bien claro. Es verdad que la columna hoy es la columna de deportes, pero en la entrevista con la doctora Pla habíamos quedado pendiente una historia que involucra al compañero Falcón y queríamos desarrollarla. Bueno, una cosita antes de que lo desarrolles. No cuentan como minutos, estos ya son minutos perdidos. Son minutos perdidos. Bueno, si estás dispuesto a perderlos. Correcto. No, los tengo que perder. ¿Te acordás lo que ibas a contar? Por contrato. No, siendo breve, esa jornada de la asunción de María José Pla, yo entré por el ascensor de carga, que es muy chiquito y muy angosto, y la silla de ruedas es tipo, me siento como un alquimista subiendo al desierto, póngale. Sí. Es el lugar más inseguro del mundo. Claro. Pero yo, por agallas y por buenas cosas que tenía que escuchar de la señora, que lo vimos plasmado en la excelente nota que hiciste, por eso subí y vi ese fantástico momento. Ahí va, queremos contarlo porque había quedado como la historia ahí un poco trunca. Entonces vamos a hablar de deportes hoy. Bueno, también es un deporte extremo a veces cuando se anda por el mundo. Subida de ascenor. Sí, en algún otro momento podemos contar un día uno de los programas que tenemos que hacer es hablar de las accesibilidades, por ejemplo, en los estadios, ¿no? Sí, sería porque hay como un tema ahí. Y no necesitas irte muy lejos, ¿no? El fútbol uruguayo está lleno de estadios.
Inaccesibles. No, por eso mismo. Exactamente. ¿Hay alguno accesible realmente? Sí. Bueno, Pasó al revés, ¿no? Por ejemplo, Nico en el Estadio Centenario tiene un lugar asignado desde hace unos años, desde que está el doctor Corvo en la AUF, ¿verdad? Que se delineó y se acomodó un lugar, como decir, y un monitor también. Bueno, yo que sé, el estadio de Peñarol es accesible, no muchos más. Porque el Estadio Nacional todavía está, no sé cómo quedará luego de la reforma, pero hasta antes de la reforma era difícil. El Trócoli sabemos que no es accesible. No, el Trócoli lo hablé con el presidente Cerro, me dijo, por ahora por temas económicos, es inaccesible e inviable. Es más, nos ha pasado que, por ejemplo, de ir a algún estadio y terminar viendo el partido al lado de la cancha porque el sector de prensa no se puede ir, a la tribuna tampoco. Claro. O sea, que no le dé ganas de ir al baño, ¿no? Porque también, o sea... Sí, los baños imposibles. Y ya igual eso practicó una vuelta que podemos contar también una vez que veníamos de Europa, que unas cuantas horitas practicó sin ir al baño, que eso creo que sirve. Igual Nico tiene un control ahí sobrehumano. Claro que sí. Entonces, bueno, deportes. ¿Sería Juegos Olímpicos la historia? Como tú quieras. Cuéntenme ustedes. Lo que fue los Juegos Olímpicos que... Va a arrancar Yosildo porque hoy estoy en tono reflexivo y palazo. No, pensé que estabas en tono jugar de contragolpe. ¿Viste como dicen los entendidos del fútbol? Yo desconfío también. ¿Reflexivo y palazo qué es? ¿Viste eso? Después te desarrollo. Bien, ¿Viste eso cuando dicen le cedo la pelota al contrario, no? No, a mí lo que me dejó un poco los Juegos Olímpicos es observar eso de las emociones, ¿no? De la manifestación de los deportistas. ¿Cómo exteriorizan cuando finalizan las competencias? Que puede ser bueno, puede ser malo, puede estar exteriorizando muchas cosas, pero ¿cómo llega a ese momento el deportista? ¿No? Lo que hay detrás, que a veces vamos conociendo historias y hay tremendas historias. Imagínate, muchos años de entrenamiento para una cosa que se juega en segundos, ¿no? Claro, y que hay segundos en juego. A mí me impresiona, por ejemplo, lo de Débora. Estábamos hablando de un segundo arriba, un segundo abajo, ¿no? Sí, y bueno, justamente nombraste a una deportista uruguaya que increíblemente, por emocionarse y por exteriorizar todo eso, ha sido muy criticada. Pero increíblemente yo he visto... Le perjudicó para la competencia. Para la segunda, que era la más valiosa de todas, se desagotó en la semifinal. Ese tipo de análisis lo podés hacer el último día. No, pero digo, a lo que voy, yo no creo que porque le pasa a todos los deportistas. No es que fue exclusivamente la deportista uruguaya que por la emoción después no tuvo fuerzas para competir. O sea, eran superiores a los otros deportistas. Yo creo, por lo menos lo manifestado en privado, vamos a decir, que yo no esperaba que ganara. Bueno. O sea, no esperaba que ganara ningún deportista uruguayo en los Juegos Olímpicos, porque no tenían las posibilidades, las condiciones generadas, pero no tienen las condiciones generadas para poder obtener medallas. No es ser buen tipo por llevarte a los Juegos Olímpicos, ¿eh? No, pero no, es otra cosa, me parece que no me estás entendiendo. Yo no digo que se merecen y hay que darle una medalla, no. Es que no tienen las condiciones generadas. Acá no hay un apoyo general al deporte, desarrollo del Está deporte. claro que tiene que ver con eso, porque hay países que siempre hay como una proporción en cuanto a eso, ¿no? La dedicación a los deportistas con los resultados. Te cierro con esto de la crítica, por ejemplo, específicamente a Débora Rodríguez, que veía personas diciendo, ¿cómo va a llorar? Que está llorando por otra... hasta un trasfondo político, en que lo apoyó fulanito, que era de tal lado. Sí. Pero digo, el apoyo y el trasfondo siempre va a ser político. Porque quien esté en el gobierno va a tener un interés político y generar ese desarrollo en el deporte. Débora Rodríguez, por ejemplo, dice, no, siempre va a haber, pero no habrá otro mejor. Claro. Porque ella logra las marcas y va a los Juegos Olímpicos. Acá hay muy poca competencia interna y eso explica por qué. Yo voy a algo más genuino. A mí me tocó ver los Juegos Olímpicos como hincha. Estos 15 días no trabajé para ver los Juegos Olímpicos. Es que yo creo que todos somos fanáticos en general y no hinchas específicos, porque no son cuadros de fútbol. No, pero yo te voy a analizar una cosa. A mí no me gusta cómo llevaron la transmisión los colegas periodistas, porque después de la carrera, cuando terminaba cada carrera de los uruguayos, decían dignísimo papel, y estaría bueno que dejen, apenas termine la carrera, la frustración de la derrota, que no digan dignísimo papel a los 30 segundos, si vos estás viendo la carrera y no fue digno. Lo único digno que hicieron fueron los remeros, que fue colosal su actuación.
pero que dejen la frustración de la... Y Débora también, ¿no? Débora fue bueno, una marca, sí, fue marca, pero fue más pensando en lo de ella. Pero que dejen vivir al televidente, esto lo digo como televidente, no como periodista, la frustración de la derrota. Porque uno llega a la cúspide y después no podés y bueno, te frustras 30 segundos. Y no que por llenar un vacío hablen hazañoso. Eso lo pueden hablar a los 3 minutos de la competencia. Pero dejen la frustración de la derrota para el televidente que lo está viendo. Claro. No digan dignísimo papel a los 30 segundos de la carrera. Puedo decir que no es malo que cuando están en la línea de meta uno piensa que puede ganar y después cuando pasa la lógica que es que no, milagrosamente podría llegar a ganar. Claro. Pero cuando ve que no pasa, no pasa nada, ya perdemos y dejanos perder. Mirá, Eso es lo a mí me pasó, por ejemplo, Claro. con lo que él decía con los remeros. Me pasó de observar la reacción de la gente acá en Uruguay. O sea, por ejemplo, el Mercedes, el club de remeros de Mercedes, había una algarabía, una euforia cuando ellos estaban prontos para largar o así todo eso. Y cuando comenzó la competencia, cuando empezaron a pasar los metros y los uruguayos empezaron a quedar últimos, se empezó a desinflar esa euforia que había. Y cuando terminó la carrera, terminaron todos. Las banderas ya no se agitaban, todos como diciendo, tenían que haber ganado. No, festejen que fuimos esto porque no había otra posibilidad. Claro. O sea, ustedes que están Pero igual involucrados, aparte que son parte no hay del como club, un desconocimiento, que son hay un familiares. desconocimiento de la Entonces, previa, ¿no? sos un digno. No, yo no soy indigno y ni indigno, yo no fui a los Juegos Olímpicos. No, pero o sea, y no voy a ir tampoco, yo- no tengo ninguna competencia Pero, para ir. pero lo que digo es que en la previa igual no hay como una... nadie sabe, yo por lo menos no escuché, nadie dijo en la previa, atente a los del remo que nos va a ir bien ahí. No, Ningún no, periodista nadie, deportivo nadie, dijo, ¿no? nadie. Como tampoco nadie dijo de Milton Winans, cuando en su época nadie dijo, por ejemplo, miren Milton al Winans se fue con la ciclista que bicicleta al capaz que hombro. gana algo. No. nadie. Milton Winans se fue con una No, bicicleta al pero- hombro que era no, de él, que pesaba mucho más que la de los demás, Yo ni te- él creía que iba a Yo te digo la verdad, a mí esta cobertura de los Juegos Olímpicos, a nivel periodístico, la valoro. Yo lo que digo, que dejen la frustración del momento de la competencia. Después a los 3 minutos Vos decís alimentar una falsa expectativa, entonces. lo podemos analizar, pero Pero es eso lo que estás planteando. Alimentemos una falsa expectativa de que Débora Rodríguez iba a ser campeona de los Juegos Olímpicos, de que el remo iba a ser primero, No, de pero que en lo- natación iba a ser medalla también. Eso es falsa expectativa. algo, pero que aunque sea falso, déjame creer en Eso es una algo. falsa expectativa. Entonces, No, pero gracias por reconocerlo. una cosa previa, antes de ir al juego, ahora que hay unos Juegos Olímpicos dentro de hace 4 años, ¿no? No, 3 años. 3 años. 3 años y medio. Y mirá el Bien. daño que está haciendo el tema de las presiones. O sea, Simone esta chica, Bale. Simone Bale, por ejemplo, ella estaba sufriendo un tema que no es evitable. O sea, ella no puede evitar sufrir, que se llama twisting o algo así, que lo explico rápidamente, lo que yo más o menos logré entender. ¿Cómo? ¿Twisting? Sí, ¿Qué que es? las personas, por ejemplo, las gimnastas y los gimnastas que hacen piruetas, cuando están en determinado momento en el aire, pierden el sentido del espacio y de la ubicación. O sea, es algo que no pueden evitar. Eso fue lo que ella no supo ni siquiera manifestar cuando bajó y salió de hacer la pirueta. Dijo, mi cabeza no está ordenada, porque ella podía tener un accidente, estar en el aire y pensar que está de pie y caer de cabeza, y tener un accidente y lastimarse. Claro. Entonces ella dijo, no puedo competir. Y ahora dice como que no quería, porque esto, ya se está inventando un montón de cosas. Claro. A raíz de que ella es la gimnasta más famosa y más importante, ahora salieron otras voces a decir, no, esto nos pasa a todos. Yo sí y le- es un peligro, y cuando nos pasa esto tenemos que salir de la pista. Les Claro. voy Lo que a... pasa es que hay gente que está como pasando el límite de lo humanamente posible, ¿no? Es capaz Claro. que estamos un poco en el límite. Pero ese. capaz que si el límite te lo exigís vos, y no el entrenador, el entorno, Claro. los hinchas momentáneos que somos cuando vamos a los Juegos Olímpicos, después no nos Claro. enteramos si tienen cómo... ¿Faltan políticas acá en Uruguay para que nos vaya mejor en los Juegos Olímpicos? Para mí falta nivel, y te lo digo por qué. Falta nivel de deportistas. Los deportistas tienen que tienen que entrenar en el exterior. Porque un caso, el nadador, dijo el Dressel de Estados Unidos, que tiene un nivel bárbaro porque el nadador uruguayo entrena en Estados Unidos. Y eso les está potenciando la carrera. Porque se quedan acá y se ahogan en las penas de Uruguay. Pero esos son esfuerzos individuales. Claro, de irse pero- al exterior. Lola pero- Moreira también. pero está bárbaro. Entrena en el exterior. Eso se desarrolló desde para tan mí, joven. para mí es mucho mejor que entrenen en el exterior. Urrutia, Hoy el estaba- automovilista que no estaba en los Juegos Olímpicos, se fue con 15 años de Hoy exterior. antes de venir para acá estaba merendando y estaba leyendo un dato. Usted que es tabarista
Yosildo. ¿Qué tiene que ver Tabar en esto? No, lo metió. No, tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Estaba viendo que antes de ir los Juegos Olímpicos, Uruguay 2012, Tavares tenía una popularidad del 90% con el público. Pues estaba todo en la Copa América. ¿Y las falsas expectativas le bajaron a cuánto? Claro, ¿Y ahora? después de no conseguir la medalla, llegó al 35, 36. Lo importante es que es una medalla de oro. Y pasando a otro temita de los Juegos Olímpicos, la Federación de Gimnasia Artística no les autoriza a hacer a los de Estados Unidos medalla de plata. Ellos lo toman como una deshonra. Ahí están las presiones, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué extraño. Yo, a mí lo que pasa es que siempre que terminan los Juegos Olímpicos es que las historias que más me gustan son las que no tienen nada que ver con las medallas, como los dos que se tropezaron, se cayeron y se mataron de la risa y terminaron la carrera juntos. Y la chica que es campeona en 1500 y 5000, creo, esa es refugiada. Sí. O sea, y hay historias así. Una uruguaya que corrió lesionada. Sí. Exactamente. Ahora lo ponen como heroico. Sí, claro. Sí, ahora lo ponen como heroico. En los juegos pasados o en los anteriores creo que fue el africano que compitió en natación que no sabía nadar. Sí. A mí esas historias son las que más me gustan al final. No, por supuesto. Por eso te digo que eso... Refugian el deporte. Cuando se conocen esas historias... Ahí va el público, el conductor que tenemos, ¿no? Valoran otro tipo de esfuerzo. Valora no, pero el esfuerzo. Vos decías, por ejemplo, el tema del apoyo. No, y acá, por no ejemplo, sé si me lo dijiste como un elogio o no, pero yo... En cuanto hubo la actuación de los remeros que clasificaron en la final, enseguida de la Secretaría de Deportes salió a decir, no, porque acá estamos apoyando el deporte. Yo no digo que no lo estén apoyando y no sé qué cantidad de apoyo. Para déjame redondear porque si no va a quedar muy... Habla Yosildo Pereira. Déjame terminar. Se desmarcó Nicolás Falcón. Esta parte la hace Yosildo Pereira. Siempre lo hace igual de todas maneras. Está bien decir, sí, hay apoyo. Habrá apoyo, no digo que no. Pero el apoyo capaz que es para nuestro país puede parecer mucho. Comparado con las grandes potencias, es nada. Claro. No hay un apoyo suficiente, pero no hay un desarrollo suficiente. Nico decía, grandes potencias estamos hablando de Cuba, por ejemplo, medalla, ¿no? ¿Cómo elevar el nivel de los deportistas y de repente las marcas son tremendamente diferentes del mejor uruguayo con los demás que no lo exigen? Claro, pero estamos ¿Cómo elevas el nivel? Pero medalla estamos hablando de Cuba, países africanos tienen medallas. Sí, o sea, Jamaica o sea que todo el mundo Jamaica tiene el 90% son deportistas del atletismo. Evidentemente hay algo en las políticas deportivas que están fallando históricamente en Uruguay. De 58 la delegación, Jamaica tiene 52 atletas. Claro. Acá en Uruguay, por ejemplo, que somos tan futboleros, y si vos mirás las canchas de fútbol, mirás el campeonato local, ¿qué tan futboleros somos? Claro. Porque si somos tan futboleros, no me apoyes el remo, porque el remo es medio chiquito, no sé qué, el ciclismo más o menos, pero ni el fútbol apoyamos. Claro. El fútbol debería ser, esto es un objetivo de los gobiernos, pero que trascienda los partidos políticos. Claro. O sea, Sí, totalmente. Que tengamos las mejores canchas, que tengamos los jugadores que tengan agua. No tienen agua para bañarse los jugadores de fútbol. Claro. Ya no hablamos ni de los Juegos Olímpicos. No hay un apoyo al fútbol, que supuestamente somos futboleros y que algún día ganamos algo. Claro. O sea, ¿qué puedo pretender? Sí. Y recordemos que el deporte también es cultura, por eso los tenemos acá. Gracias, muchachos, por este momento. Vos, en el próximo programa nos podrían traer algo de comer en la noche, ¿no? Sí, ya reclamo acá la dirección del programa. Es que el equipo de fútbol está livianito, tenemos que recuperar un poco. Reclaman por duchas y por alimentación. Exactamente. Menos 10 de la noche, ¿qué hacemos acá sin comer todavía? Vamos a un corte antes de que Falcón me muerda. Bueno, gracias, chao. Hasta la semana que viene, compañeros. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda
a controlar eso. La ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. ONAJPU. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Hoy en Intrusos en el Laberinto tenemos una entrevista especial porque vamos a... En este programa donde nos metemos en la vida privada de la gente, sobre todo de los famosos, tenemos a la querida actriz famosa nacional e internacional. Pero todavía no volví a los escenarios. Todavía no volví a los escenarios, pero es famosa, aunque ella no lo reconozca. Natalia Lambach, Sí. ganadora, aplauso ahí a la gente, ganadora del premio Florencio. Ganó un Aplaude Florencio. uno. Bueno, pero. Bueno, aplaudo. Sí. Pero ganó un Florencio, le aplaude uno. Acá es así. Acá depende de la cantidad de público. Y le vamos a desvelar la intimidad. ¿Usted confirma o desmiente? No se ría, es un programa serio. ¿Usted confirma o desmiente su romance con un conocido conductor de un programa de humor de un canal vecino? O sea, Leandrito. No diga no, yo no digo no, me lo dice usted. No, sí, güey, confirma o desmiente. Confirma o desmiente. Sí, no, Tenemos fotos, ¿eh? Confirmamos. Confirmó acá. Confirmamos. A vos te digo, ¿Por qué Leandro. lo conocí? Porque lo conocí actuando. Todo empezó actuando. Todo empezó actuando y siguió en la actuación. En La Gallina Degollada. En La Gallina, gran obra. Gran obra de teatro. ¿Cuándo volvemos a los escenarios? ¿Cuándo volvemos al escenario? No, Sí. pero no es una pregunta. ¿Cuándo volvemos a los ¿Vuelve Castigo del Cielo? Espero que sí. Bien, espero que sí. Le vamos a hacer a nuestra invitada cosas que puedo y no puedo hacer. El conocido juego acá del laberinto. Tiene que contestar puedo o no puedo. ¿Sí? No haga como en el ensayo que contestaba lo que quería. Que la conozco. Hay fotos que acá demostrando todo. Correr una maratón. Ay, Eso fue un no puedo, ¿no? Tocar la guitarra eléctrica. eso sí, eso Bien. sí. Cantar. Vamos. Sí. ¿Cantar flamenco? Ay, Bueno, no logro que digas puedo o no puedo, vos haces un ruido, ¿no? Dar clases de biología. ay, ¿De literatura? ay. Sí, literatura podrías. La Prida sí, yo no. La Prida, un saludo a la Prida, madre Natalia. ¿Jugar de golera en este caso? Ay, No. Asistir a un parto. ay, Bueno, decí no puedo porque el caso queda raro. Andar en zancos. ay. Eso. Hacer de Antígona. ¡Vamos! Ahí va, sí. ¡Va! Muy pronto. Vuelve a Antígona. Desfilar. Volveré. Podría. Podría, bien. Hacerte socia de cerro. ¡Vamos! Vamos, eso es una amiga. Gracias. Un Y aplauso. Ramplita, vamos, Ramplita. Esta parte la vamos a tener que cortar. Gracias. Un aplauso a Natalia Lambach. En el laberinto llegamos al momento del cine con los cines abiertos por fin. Por fin, pero justamente lo que vamos a hablar no va a ser ninguna de las que está en cartel. Así somos para nosotros. es lo mismo. Así somos. Nos da igual que estén abiertos o cerrados. Sí, pero bueno, no, en realidad no. No. Yo prefiero que estén abiertas las salas. Por la cuenta que te trae, como crítico del cine. Después es mi tarea. Tenemos que es mi hacer una recomendación de del año. películas en cartel. Claro, tenemos que así damos un poco de actualidad.
¿Cómo es el top 5 de hoy? Otra vez tomamos el tema documentales, porque se acuerda que nos habíamos quedado un poco cortos la semana anterior. Tenemos como una claque, ¿no? Falcón gritó otra vez escuchamos. Sí, qué pesado, sí. Como nos habíamos quedado cortos la semana anterior, porque había mucha cosa para hablar, bueno, hago un segundo top 5. Bien. Que incluye las siguientes películas. En vez de hacer un top 10, nosotros hacemos top 5. Hacemos dos top 5. Está bien. Porque somos así. somos originales. Bien. En el número 5, y pasamos detrás mío, bien, tenemos La vida sin miedo de Bethany Hamilton. Bien. Y se lo digo leyendo porque no me iba a acordar nunca del nombre completo. Un documental de 2018 sobre la historia de Bethany Hamilton, que es una muchacha que a los 13 años la mordió un tiburón y le comió el brazo. Ella estaba surfeando, era surfista, hija de surfistas profesionales. Claro. Hay una película de eso. Hay una película basada en su historia y este es un documental que cuenta toda su vida. Bien. Desde ese momento, con mucha imagen de archivo de esa situación, hasta el día de hoy, o bueno, más precisamente hasta 2018, que es cuando se hizo el documental, en donde ella muestra cómo va superando cada vez más escollos, ¿no? Como su idea principal es tratar de lograr llegar a ser campeona mundial. Y bueno, y es ese desafío que se pone, su meta, de que siempre fue la de ser surfista profesional. Cuando lo logra, sigue hasta lograr un campeonato mundial. Yo pensé que era volver a surfear, ya eso era una meta. No. Ella vuelve a surfear a los 4 días que sale del sanatorio. O sea, hacían 4 semanas, si no me equivoco, que había tenido el accidente. No, es tremendo. Es evidentemente una película de superación y bueno, contagia. Son esas películas que contagian con todo lo que traen. Y Bethany Hamilton yo podría tener una 4 estrella. brazos que no sé hacer eso. Sí, no. No, podrías hacerla del tiburón, capaz. Hablando de cosas que uno puede y no puede hacer. Claro. Vamos al número 4 ahora, que se llama La vida según Sam. Un documental de HBO, se puede ver actualmente en la plataforma HBO Max. El anterior se podía ver en la plataforma Netflix, si alguno tiene, la puede ver allí. Esta película es, como les decía, un documental de HBO que trata sobre la vida de los niños con progeria. Progeria es una enfermedad que lo que hace, es lo que comúnmente todo el mundo le llama, es una enfermedad rara, que es lo que comúnmente todo el mundo le llama vejez prematura. Claro. Cuando envejecen son niños y tienen ya aspecto de viejo. Son niños que envejecen y que tienen una expectativa de vida de 14 años. Claro. En algunos casos, como Priya, que era una niña india, vivió hasta los 18. Eso se muestra en la película porque es una de las personas que lleva un tratamiento para ver si puede mejorar su condición. Claro, envejecimiento que con todo el deterioro que se implica. Exactamente. En algún momento va a aparecer Sam en las imágenes y en la película es un niño de 13 años. Claro. Y bueno, lo ves y parece un anciano. ¿Y se detectan, se cuentan ahí si se detecta enseguida, cómo es? Sí, se detecta desde bebé. Sam tuvo, en cierta forma, o quizás todos aquellos que tienen esta enfermedad rara tuvieron la fortuna de que los padres de Sam estaban haciendo la carrera de medicina y luego se dedicaron a ser genetistas para investigar sobre esta enfermedad. Y bueno, y hasta el día de hoy siguen investigando. Pero es una enfermedad rara que hay alrededor de poco más de 250 personas que tienen esta enfermedad. 250 niños, ¿no? Claro. Pasemos al número 3, entonces, que es otro documental que se llama Life Animated. Life Animated estuvo nominada al Oscar hace unos años. Es una película sobre un joven con autismo que se comunica o aprende a comunicarse con todo su alrededor mediante películas de Disney. Porque él veía desde chico películas de Disney y los padres no podrían lograr comunicarse con él y él empieza a comunicarse con diálogos de las películas. Qué bueno. Y puede transmitir los sentimientos y lo que quiere con distintos diálogos de distintas películas de Disney. Qué bueno. Lo que empieza como una anécdota muy interesante también nos plantea, por lo menos aquellos de nosotros que desconocemos mucho de la realidad, sobre todo en Estados Unidos, hay una forma de lograr la independencia para los chicos autistas, o para los jóvenes autistas. Ya estamos hablando de un joven de 23 años en la película.
hay como una especie de institución, o hay una institución, una especie de, una institución que los lleva por el camino de lograr su independencia como personas adultas, digamos. Claro. Es muy interesante todo eso. Yo la verdad que desconocía, no sé si en Uruguay se maneja de esta forma, pero los incluyen dentro del ámbito laboral. Los incluyen dentro del ámbito laboral y les consiguen casas para vivir. Es muy interesante todo lo que se plantea en este documental. En segundo lugar, venimos a la Argentina, un documental que se llama Buscando a Reynolds. Reynolds es una banda de rock experimental en Argentina. Lo más parecido que para los que nos gusta el ruido, podemos hablar de Sonic Youth o bandas en ese estilo. Eso es Reynolds. Bien. La característica que tiene Reynolds es que su líder es el batero, que se llama Miguel Tomasín, y que es un joven con síndrome de Down, que es quien, es una personalidad, tipo. Claro. Lo escuchás y es una persona. Sí. Son documentales. Pregunta si es real Falcón. Sí, por lo general los documentales son reales. Por lo menos este es uno de los casos. Mi querido Falcón. Aprovechó a vengarse de tantas veces que me castigó. Muy bien. Un documental muy interesante, de 2004, ya tiene unos años, pero que siempre vale la pena rever. Esta banda, los Reynolds, siguen en actividad. Bien. Y en primer lugar, también en Argentina y también con la música, vamos con Mundo Alas. Mundo Alas es como... No se puede hablar mucho más allá de Mundo Alas. Todo el mundo más o menos tiene idea de lo que es. Mundo Alas es un proyecto, y te lo voy a decir porque vos no sabías. Soy el único del mundo que no sé qué. Mundo Alas es un proyecto de León Gieco de juntar distintos músicos de toda la Argentina con discapacidad. Con ellos lo que hizo fue generar una gira. ¿Vos eso o no? Lamentablemente estuve en un evento. Estuvo en un evento, sé que no le gustó nada, la música no le gustó nada. Con esto logró una gira nacional en Argentina, con todos estos músicos. Y su meta final era tocar en Luna Park, que es lo que logra también y es lo que se plasma dentro de este documental. Un documental que está plagado de historias muy interesantes de los distintos músicos que están participando en este evento de Mundo Alas. Una maravilla, entonces, este Top 5. Me encantó, todo muy recomendable. Sergio Moreira, aplaudan lo que se lo merece. Muchas gracias. Nosotros seguimos en el laberinto. Y así llegamos al final del laberinto. Estoy hasta cansado, Falcón. ¡Qué embole! Buenas noches, doctor. ¿Cómo que embole? Bueno, chau. Tenemos que decir que la gente que nos siga en Facebook, que nos siga en YouTube, que nos siga en Instagram, que busque el laberinto, que nos siga y que volvemos el próximo martes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche con una picadita. La noche impostergable con laberinto, inclusión y humor. Todo junto. Gracias. Nunca mejor dicho. Hasta la semana que viene.